Bueno, buenas noches, bienvenidos a este programa de diálogos civiles, esta segunda edición del programa. Esta noche vamos a conversar de un tema muy interesante acerca de la tradición civilística y todo lo que esto implica. Dentro, como se sabe, dentro del mundo del derecho privado es el derecho civil y también, por ende, el derecho romano forma parte de la tradición digamos, común de este lado del mundo, del derecho romano germánico y bajo algunas posturas también del derecho del common law. Y para conversar de estos y los temas que se derivan de este asunto, tenemos hoy día al profesor Emilio Valareso, quien es abogado y magíster, también con estudios de doctorado en la Universidad San Martín de Porres, ha realizado un curso de especialización en contratos y daños en la Universidad de Salamanca, es también miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil, profesor de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad San Martín de Porres, la UCESUR y la UCESUR. Así que creo que es la persona bastante indicada para conversar de estos temas. Así que nada, Emilio, te doy la bienvenida al programa y a ver, comencemos un poco dando una idea de qué vamos a conversar esta noche, a qué nos referimos con tradición civilística un poco. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, es un placer saludarte. Gracias por la invitación, ¿no? De compartir contigo tu programa durante esta hora para poder reflexionar un poco, ¿no? Sobre lo que es el concepto de tradición civilística. Y bastantes personas me han preguntado por qué el nombre, ¿no? ¿Por qué darle efectivamente este título a estos minutos que nos han entregado en la red, en tu programa, para poder conversar sobre este tema, ¿no? Y yo creo que es un tema transversal, ¿no? Como profesores que somos, y cuando hemos enseñado los primeros cursos de Derecho Civil, siempre resulta interesante tocar un poco de historia para darle base a los alumnos, ¿no? Y muchas veces, pues, en ese desarrollo del tiempo, de la historia, hay gente que entiende cómo ese proceso evolutivo natural que tiene el derecho ha llegado hacia nosotros, ¿no? Entonces, creo yo que acondicionar hoy una respuesta a lo que es la tradición civilística trae acotación, reflexionar de diferentes puntos, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, su vigencia en la enseñanza, un punto básico para que este tema, lógicamente, tenga bastante polémica, es que en la mayoría de facultades, ¿no?, se ha desterrado el curso de Derecho Romano, ¿no? Ahora es un curso electivo. En mi época, cuando yo estudiaba, no sé si es tu caso, Carlos, era un curso obligatorio, ¿no? Era un curso básico que te permitía tener una base histórica de las instituciones principales que luego ibas desarrollando en el devenir del estudio de las instituciones del derecho civil en particular, ¿no? Entonces, a medida que ha ido implementándose más la praxis, un poco que la gente se ha desconectado con sus raíces, ¿no? Si podemos decir así, ¿no? La influencia, nadie lo va a negar, en los últimos 25 años de lo que es efectivamente el common law a través de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ha traído efectivamente un replanteamiento totalmente distinto, ¿no? Pero yo diría, y siempre, y a veces me ganó enemigos, ¿no?, cuando yo planteo de que el derecho civil es el derecho madre. Definitivamente es un derecho que a partir del cual nadie niega, se han construido otras disciplinas o materias especializadas, ¿no? Y siempre eso trato de inculcar, ¿no? Lógico, uno es libre, ¿no? A medida que uno va avanzando en el desarrollo de la carrera, escoger la especialización que más le guste, pero definitivamente recurrir a lo que son las bases tradicionales que uno tiene no debe dejarse de lado, ¿no? Nosotros creemos, humildemente desde nuestro punto de vista, porque hemos escuchado infinidad de posiciones que dicen que el Perú no tiene una tradición jurídica, que otros países sí los tienen, de 300, 400 años. En cierta manera, es razonable esa respuesta, ¿no? Porque el proceso de traer las instituciones que primero vinieron de España, ¿no?, durante el proceso que fuimos colonia, ¿no?, y todo lo demás, hicieron de que nosotros recibamos instituciones que estaban de moda o estaban puestas en otro país muy distinto al nuestro, ¿no? Y que, lógicamente, bajo un derecho consuetudinario, si podemos decir así, que regía acá, ¿no?, la propiedad común, el bien común, ¿no?, definitivamente sobre reglas sociales totalmente distintas, hubo como una especie de choque, ¿no? Entonces, el no reconocimiento de un proceso lógico histórico
ha traído que para muchos autores, muy respetable su posición, no exista, ¿no?, una tradición civilística peruana. Pero yo diría que a lo largo de estos tiempos, ¿no?, bajo las influencias que ha tenido, sobre todo la enseñanza del derecho canónico, del derecho romano, han ido formando dentro de la propia identidad nacional una forma de conceptualizar y entender el derecho, ¿no? Porque no podemos decir que todas las sociedades son iguales, ¿no?, sino definitivamente la recepción, como nosotros en primer lugar como colonia y luego cuando obtuvimos la independencia, ha venido a devenir un proceso histórico, un proceso normal de desarrollo, que definitivamente no ha concluido, ¿no? El otro día leí a un profesor italiano que enseñaba derecho romano y decía que el derecho romano está vigente y que está en un proceso evolutivo muy distinto de la clásica manera en que se enseñaba, ¿no? Piero Catalino, creo que era, Piero Catalino, que hablaba de estos temas, ¿no? Yo me ponía a reflexionar, ¿no? Entonces, nosotros estamos, en vez de ir a una evolución, estamos en una involución, ¿no? O sea, todo lo contrario, o sea, en nuestras facultades de derecho, y hablo con conocimiento de causa, muchas veces no se presta mucho al ámbito histórico, sino que de frente se van a la especialidad. Yo creo humildemente que eso es un grave error, ¿no?, porque definitivamente la persona, cuando se enfrenta al desarrollo de las instituciones, para un manejo más solvente, ¿no?, debe de conocer de dónde nacen, ¿no?, cuál es su origen, cómo efectivamente fue evolucionando, ¿no? Un ejemplo, un cambio de 360 grados, el tema de la patria potestad, ¿no? Y luego leyendo, pues, la historia del derecho civil peruano de Carlos Ramos, ¿no?, ya un proceso más moderno, ¿no?, con la intervención efectivamente de los códigos posteriores que conformaron los grandes hitos, ¿no?, como fue el francés, el italiano y el alemán, ¿no?, nos va a llevar a que su recepción haga que muchas veces se le dé otro sentido al tema como tal. Y definitivamente yo creo que hablar de una tradición civilística nos habla de una individualidad de expresión que debe tener el derecho peruano, hablando en términos generales, no solo desde el punto de vista de derecho civil. Eso ahí quiero dejarlo bien en claro, de la particular manera que tiene el operador jurídico peruano, ¿no?, ya sea en poco o muchos años, su experiencia debe ser vertida, ¿no?, efectivamente en la construcción de lo que debe ser el derecho hoy, ¿no?, de cómo se plantea, ¿no?, teniendo sólidas bases fundamentales para una aplicación correcta, sin descuidar lo que es la base histórica, ¿no? No perder la naturaleza principal de lo que es el derecho, ¿no?, que es producto cultural del hombre, ¿no? Comencemos por eso. Y si una persona, pues, quiere llamarse abogado, ¿no?, y lamentablemente ese también es un tema, no puede dejar de ser una persona culta, ¿no? Y por eso por ahí va mi tema, Carlos, ¿no? O sea, ¿por qué tradición civilística? Porque efectivamente, no solo en el derecho civil, si yo creo que todo operador jurídico, juez, secretario, fiscal, abogado, etcétera, aparte de aprobar con 20 los cursos de carrera, si tú quieres, debe de tener una formación eminentemente cultural, ¿no? Debe de saber historia, debe de saber pintura, debe de saber escultura, debe de saber música, o sea, una persona que sea completamente, se le amerite dar el término de profesional. Y lamentablemente muchos dicen, no, mira que tu profesión está en decadencia, que tu profesión únicamente es plata, que las personas que entran ahí entran a delinquir, ¿no? O sea, muchas veces ese concepto que la sociedad tiene de la abogacía y de las que los practican, miren, siempre va a haber en la viña del Señor todo tipo de profesional. Y nosotros, eso es una verdad absoluta, eso no podemos cuestionarlo, pero definitivamente yo creo que con una formación mayor, más rigurosa, ¿no?, como entre comillas, ¿no?, como lo que era antes, podemos decir así, y tú vienes de una universidad tradicional, ¿no?, vienes de una universidad tradicional, yo también provengo de una universidad que no tiene los años que la tuya, pero también ya tiene sus buenos años de formación de generaciones, pero definitivamente el tema está en que como que se ha perdido, ¿no?, esa base necesaria, histórica, en la formación de lo principal que es el ser humano, ¿no?, porque el abogado no deja de ser humano, ¿no? Eso también hay que tenerlo. Un ser humano que adquiere conocimientos especializados, pero lamentablemente, pues, el tema está en que ahora muchas instituciones no lo ven así, ¿no? Lo ven como si efectivamente fuera una máquina donde entran, pues, seres humanos que pagan mensualmente o depositan su confianza en una institución y salen en serie, ¿no? En serie. Y bueno, sabes que al final cada uno ve cómo se salva, ¿no? La ley de la selva.
Y yo pienso que en ese sentido, de repente, pues hay libertad de empresa, ¿no? Porque al final, las universidades particulares que proceden eso son empresas y ven efectivamente determinadas ganancias, ¿no? Pero creo que ya depende mucho de la propia formación que uno se da. Yo te diría eso, porque muchas veces escuchaba, tú has sido alumno, yo he sido alumno, y venía el profesor y en la clase decía, esa persona no prepara su clase, es improvisada, que no, es hijo de, fulano de, y realmente pues antes ser catedrático era un honor, o sea, me hace disculpar Claro. lo que yo te digo, pero antes ser catedrático era una persona que reunía unas características que efectivamente hoy, con pena veo, muchas personas no lo cumplen, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido en cierta manera en decadencia en lo que es la etapa formativa, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes exigir a alguien formarlo si tú mismo con el ejemplo no le das efectivamente esa guía, ¿no? O sea, han salido muchos ídolos de barro, han salido muchas personas que han visto en la cátedra, lamentablemente, una situación de, es una forma de trabajo, nadie dice que eso no sea así, pero lleva a cabo de que lo vean de una manera que simplemente sea, Esquematística, ¿no? Claro. claro, metálico, practicista, ¿no? No lo ven como una forma de que tú parándote delante de un salón, estás formando nuevas personas, ¿no? Claro. Y que esa formación que ellos van a recibir efectivamente más adelante la van a inculcar con sus clientes, con las personas que con ellos trabajan. Y lógicamente hacia ese punto iba mi primera reflexión en esta conversación que tengo contigo, ¿no, Rafael? Perfecto. A propósito de esto que has señalado, de la importancia en la educación jurídica, de, del derecho romano, de esta tradición a la cual pertenecemos finalmente, ¿no? Más allá de las particularidades de nuestra propia realidad, de todas maneras pertenecemos a esta tradición romano-germánica, a esta tradición que Zimmerman llama la tradición del derecho culto, ¿no? Claro. A comparación del derecho que, digamos, no es que sea inculto tampoco, pero tiene una característica diversa, ¿no? Acá me gustaría recordar un poco, eh, hay una cita que quería recordar, que no la encuentro, que habla acerca justamente de esto que estamos conversando, ¿no? La importancia de no olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? La tristeza un poco que en nuestro país no haya este énfasis en los estudios de derecho romano, ¿no? Como por ejemplo sí se ve a nivel comparado incluso dentro de nuestro mismo continente. O sea, por ejemplo, en Colombia hay una preocupación muy importante, si vemos la Universidad del Externado de Colombia, hay una preocupación muy importante en formar romanistas con todas las letras, ¿no? Igual en Chile, por ejemplo, hay un Sí, 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 intercambio muy sí. fuerte, ¿no? Entonces, y eso ayuda también a que al entender el funcionamiento de esta tradición, ellos puedan comprender sus propias particularidades, como lo has dicho, ¿no? Pero a ver, y ahí un poco, hablando de esta tradición civilística, un poco, ¿cuál crees tú que en este amplio bagaje, digamos, de información que existe del derecho romano, qué podría resultar más relevante, ¿no? De cara a una comparación quizá entre el pasado y el presente, ¿no? Un diálogo, finalmente, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, el derecho romano sigue vivo en distintas figuras, ¿no? Quizá hay alguna opinión de algún jurista que a ti te parece que sigue siendo relevante pese a los siglos que han transcurrido. No, definitivamente, Carlos, lo que tú dices, ¿no? Mira, por ejemplo, en Colombia, la producción que ellos tienen en derecho romano, pues nos lleva años luz, ¿no? Inclusive los amigos del estudio del derecho romano en Chile tienen un grupo de amigos de Justiniano, ¿no? Que secuencialmente van a España, a Salamanca, y tienen reuniones ahí con los privatistas, ¿no? Aquí se ha hecho de vez en cuando, periodos de 4 o 5 años, se han traído los privatistas para que hagan efectivamente una nueva reconceptualización de lo que es el derecho romano, ¿no? Pero no vemos efectivamente ese compromiso masivo que debe dar, ¿no? Con nuestras raíces, si podemos decir así, ¿no? Pero eso también amerita de que no hay un incentivo adecuado para ellos, ¿no? Yo veía, pues, ¿no? Los amigos de Derecho Civil de Potier, decían. Entonces, la sección sudamericana está en Colombia, por ejemplo. Entonces, acá en Perú, definitivamente, algunas instituciones que sí han apostado por eso lo pueden hacer.
pero hablando así, un tema, el recurso, y otro tema es también la incentivación, ¿no? En tu época, no me dejarás mentir, y en la mía habían talleres que producían revistas, en época física, ¿no? Porque no estamos hablando de la modernidad ahora que tenemos una página web, tenemos un blog, y ahí podemos juntar efectivamente diferentes artículos, ¿no? Pronunciamientos, opiniones, ¿no? Ahí esa época todo era físico, no me vas a mentir que Claro. eso era así, ¿no? Y efectivamente, tú date cuenta, ¿no? Estamos hablando solo 20 años atrás, la producción jurídica de las universidades a través de los grupos de estudio, de los talleres que se daban, a comparación de hoy, casi es mínima. Es mínima. Es mínima, ¿no? Entonces, eso ya nos habla. No digo que no haya muy buenos valores, ¿no? Pero creo que los dedos de la mano me sobran, ¿no? Me sobran. Y los espacios para que ellos puedan desarrollarse, definitivamente nos traen reflexiones que a diario vemos, de que la producción y el apostar en el Perú por lo que es la investigación, cada vez se ve más postergado, ¿no? Entonces, ¿cómo exigir a un país como el nuestro un conocimiento de lo que es las bases romanas si muchas veces no se dicta el curso de derecho romano, ¿no? ¿Qué cosa eran los glosadores, posglosadores, ¿no? ¿Quién es Irnerio, Acurcio, Bartolo, Baldo, ¿no? Cuando uno dictaba esos cursos, ¿no? Decía, mira, el proceso romano, Hispania, ¿no? La Universidad de Bolonia. Hay gente que ni siquiera sabía qué quedaba Bolonia. O sea, definitivamente el tema está de que no hay una formación cultural previa para afrontar en la manera de vida lo que es el estudio de una carrera superior y tan exigente como es el tema del derecho, ¿no? Entonces, con eso no quiero decir que no haya potencial. Y eso hay gente que dice, no, mire, doctor, usted es muy pesimista, usted va al extremo, que usted cree que si no son sus amigos de usted o no hace buenos comentarios, entonces usted está hablando mal. No, yo planteo lo que veo en la realidad, ¿no? Entonces, lógicamente, ahora, con esta coyuntura en que estamos, definitivamente eso no deja de ver, y eso también es peligroso, que los medios de comunicación virtuales permiten dar el uso de palabra a cualquiera. Y en eso sí coincido, de que el uso exacerbado, pues más que de preparación, de figuración, Carlos, y no me vas a dejar tú de hablar, hacen que muchas veces una persona se pare frente a una computadora y comience a hablar cosas incoherentes, y que la persona al no conocer o no saber que se está diciendo la verdad lo aplauda. Claro, y lamentablemente eso trae acotación de que una persona se puede parar acá, utilizar tecnicismos, memorizarse, ¿no? De manera apropiada un determinado texto y decir, oye, eso está bien. Y como yo no sé, yo no he estudiado, yo le digo, bueno, me parece que sí, oye, qué buen verso tiene, ¿no? Oye, me parece excelente. Así hable una catástrofe jurídica, aceptarle esos conceptos que realmente no. Y la persona que sí se da cuenta, lógicamente que se ha dedicado a hacer un estudio, pero ¿qué está hablando esta persona? Cuando lo criticas, hay actores malos, ¿no? Oye, no, mira, ¿sabes qué? Me parece que esta persona efectivamente le tiene envidia, ¿no? Tiene celos, como a él no lo invitan, a mí sí. Entonces, ese tipo de situación nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Y eso va de la mano con lo que es el tema de la depuración intelectual. Entonces, yo cuando preguntaba, ¿no? A ver, levanten la mano todo el mundo quien ha leído, por ejemplo, a José León Barandarán. Y hay gente que ni siquiera sabía quién era José León Barandarán. Levanten la mano, dígame usted, ¿no? Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Derechos Reales? Jorge Avendaño, uno, desde un salón de 80 personas. ¿Y el resto? Claro. ¿Me entiendes, no? Entonces, el tema de dónde iba, muchas veces la gente cree saber derecho memorizándose conceptos o memorizándose artículos. Una situación grave, yo te soy sincero, porque muchas veces no se da el tema de llevar a cabo una real evaluación formativa del futuro abogado. A eso voy. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿el examen cuál va a ser? Hazme una composición, una crítica, por ejemplo, sobre el desalojo. Pero, doctor, mira, yo me había memorizado los artículos, lo que dice su diapositiva, ¿no? Que a mi parecer es un cáncer. Que soy sincero, Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que cree saber derecho leyendo una diapositiva, ¿no? Entonces, el otro día leía con mucha admiración de un colega, ¿no? Que decía, ¿no? Mira, yo fui una vez a una facultad y porque fui con polo y blue jean, me dijeron, ¿sabe qué? Tiene que venir mejor vestido. Y entonces él comenzó en su blog a decir, oye, mira, me miden por lo que vengo, cómo vengo vestido, pero no por lo que yo enseño. Claro.
Entonces, hay gente que viene acá con terno, camisas italianas, viene con, ¿cómo se llama?, corbatas, ¿no?, de europeas, pero en realidad de contenido no tiene nada. Y efectivamente ese tipo de situación es bastante grave, porque muchas veces la gente ve lo de afuera, pero no ve lo de adentro. Y no me refiero a la persona, sino al contenido de enseñanza que tiene. Muchas veces el tema de enseñanza superior es buen profesor porque pone 20 a todos, o pone 18 a todos, 19 a todos. Si es jalador, si él es exigente, no es un profesor malo, es resentido, claro, nos tiene cólera, ¿no? Y muchas veces ese tipo de situaciones traen una desconfiguración, ¿no? Oye, mira, ese que se creerá que efectivamente porque ha estudiado en otro lado, ¿no?, nos hace a nosotros de lado, ¿no? ¿Sabes qué? No te metas con ese profe, ¿eh? O sea, la única forma de sacarlo, ¿cuál es? Cuando vean las matrículas, nadie se pone con ese profesor, entonces de esa manera tú te vienes a mi salón o al de mi amigo que yo he traído para que tú te metas a ese salón y ese profesor se quede sin alumno. Entonces, esa práctica, lamentablemente, hemos visto de manera cotidiana que se está planteando. Y eso, lamentablemente, trae resultados bastante negativos en lo que es el tema de la formación superior, porque bien decía un profesor hace muchos años, ¿no? Me acuerdo, más importante de la información o la educación que te dan es la que tú te das. O sea, si de alumno no te exiges, tú vives engañado, es la verdad. Y es un cambio, y tú lo has vivido, Carlos, ¿no?, en la parte administrativa, cuando has practicado, ¿no? Igual yo también cuando lo he practicado, cuando lo he visto. ¿Qué es lo que pasaba? Había un cambio de 360 grados, ¿no? Muchas de las cosas que yo estudié no me servían para nada. Hay una desconexión. Claro, una desconexión total, o sea, una desconexión total, ¿no? Que traían efectivamente situaciones bastante, si podemos plantearla de la siguiente manera, traían situaciones bastante lamentables, ¿no? De que saber derecho no es sacarte 20. Yo te comento, ¿no? Cuando yo estudiaba había una persona que tenía el primer puesto, y en esa época no existían, pues, como ahora, las convocatorias, que la ley ahora que está muy de moda el tema de los practicantes, ¿no? Ahora que claro, sí. Esa época era el CECIGRA, me acuerdo. Y esta persona, pues, durante todos los años, había sacado primer puesto y le dieron una opción de estar en una entidad que pagaba lo mejor en esa época en el CECIGRA, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta persona, cuando estudiaba, un día antes se memorizaba los conceptos. O se iba a los salones donde el mismo profesor que le enseñaba a ella a conseguirse las preguntas. Entonces, ese método, lógicamente, el papel aguanta todo, ¿no? La cifra aguanta todo, ¿no? Lo llevó a un proceso de tener buenas notas y escoger, ¿no? Pero una vez que terminó el CECIGRA, como vieron, pues, que estaba trabajando, todo normal, le tomaron una entrevista. Y la persona que le tomó la entrevista vio en ella situaciones que efectivamente distaban mucho de una formación, ¿no? O sea, cuando le dicen, oye, dame tu opinión, ¿qué te parece, no, esta medida de gobierno? ¿Qué situación has visto con respecto al ámbito administrativo? ¿No? O sea, más que memorizarse el ROF, el MOF, claro, faltaba criterio, ¿no? Ahí, digamos. Claro, el criterio, y no había criterio. Entonces le agradeció, pero le decían, ¿por qué le pueden dar a esa plaza a esa persona que tiene menos puntaje que yo? Así decía. ¿Por qué si ella es inferior a mí? Así hablaba, ¿no? Entonces, ese tipo de situación nos lleva a una reflexión que el mundo de hoy se tiene que desarrollar inteligencia emocional. O sea, un tema de preparación, de saber frente a situaciones de extremo estrés, estar preparados para una coyuntura práctica, más que el memorismo, ¿no? De repente dice, ya, en la universidad yo puedo ser el primero, nadie dice que no. Pero el tema es cuando tú afrontas sin una formación sólida, humanística, la realidad, y es ahí donde es el choque. Yo tengo infinidad de experiencias que he visto compañeros que muchas veces tenían un nivel relativo, regular, ¿no? Regular a superior, que ahora están en excelentes puestos porque han sabido adaptarse a las exigencias del mercado laboral. Pero definitivamente estos temas llevan a una reflexión en torno a lo que es el tema de la reflexión, de lo que es la formación, ¿no? La no lectura de clásicos, ¿no? Cuando uno estudiaba, yo me acuerdo, bueno, en tu época como en la mía, vuelvo a repetir, nos hacían leer El Avaro de Molière, Las fuerzas morales de José Ingenieros, ¿no? O sea, había una sección que hablaba de lo que era formación profesional, hoy ya no está. Algunos me dirán, pero doctor, que eso viene de casa, yo pago para estudiar Derecho, no para que me llamen la atención, ¿no? Entonces, y son situaciones, pues, que son efectivamente que nos habla, ¿no? A ese tipo de figura de manera apropiada. Claro, ahí, aprovechando lo que dices, hay esto de lo que se hablaba casi desde el mismo surgimiento de la
de los estudios serios del derecho, esta desconexión entre el derecho y la práctica legal, ¿no? Que a veces se puede hacer más o menos grande esta distancia, dependiendo de lo que ocurra en la coyuntura en la que nos encontremos, ¿no? Eso, como tú muy bien lo dices, me parece a mí que en el caso del Perú, esta distancia es bastante grande, ¿no? Hay una gran desconexión entre lo que se investiga o las cosas que se publican y lo que finalmente resulta relevante para temas prácticos, ¿no? Y adicionalmente a ello, pareciera que es como producto del proceso de americanización que tenemos en nuestro derecho, ¿no? Esta influencia de Law and Economics, esta influencia de trasplantar normas también de Estados Unidos o de otros lugares, genera asuntos vinculados a esta visión del abogado como técnico, ¿no? No abogado con formación humanista, como tú lo señalas, ¿no? Entonces, siendo eso así, y siendo quizá que es el derecho civil o los cursos de derecho privado en general, la rama que más puede nutrir, digamos, esta formación, ¿no? Porque, vamos, el derecho penal no habla necesariamente de estas cuestiones o no tiene esa necesidad cuando va a explicar su curso, ¿no? De la misma forma el derecho administrativo tampoco. En cambio, el derecho civil, digamos, sienta un poco estas bases, ¿no? Y en particular el derecho romano y la historia del derecho, que tú muy bien lo señalas, han ido desapareciendo poco a poco de la mayoría de universidades, quizás no tanto de las públicas como de de algunas privadas, ¿no? En todo caso, no todas tampoco. Por ejemplo, en mi universidad, que es San Marcos, todavía subsiste derecho romano y creo que un curso de historia del derecho en segundo año, me parece, si la memoria no me está fallando. Pero en la mayoría de casos no es así, ¿no? Creo que hay unas universidades en las que no existe eso, o de frente, tampoco no existe ya cursos de acto jurídico, de negocio jurídico, sino que se va de frente a contratos en algunos casos inclusive, con todo lo que implica para temas de formación, ¿no? Ahora, y siendo yo así, ¿cuál crees tú que es la consecuencia más tangible, digamos, que puede existir por estas falencias formativas, ¿no? En el día a día? O sea, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Puede ser, por proponerte algo, puede ser alguna de esas falencias que, por ejemplo, hace muchos años salió una resolución del Indecopi en la que se dijo que no se aplicaba la cláusula ad corpus en atención a que el Código Civil de 1984 era muy antiguo y en esa época no se había pensado en los grandes esfuerzos inmobiliarios que existen hoy en día, ¿no? Uh-huh. Cuando, vamos, eso es totalmente falso, o sea, por diferentes razones que van más allá del tema de la realidad, ¿no? En el 84 ya había grandes esfuerzos inmobiliarios, ya existían grandes desarrollos, ¿no? No era algo extraño, digamos, en esa época, no éramos un país lleno de fincas y haciendas solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esa es una consecuencia de no entender adecuadamente a qué se refiere esa categoría legal, ¿no? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cuál es su devenir histórico, ¿no? Por ejemplo, en esa lógica, ¿cuál crees tú que podría ser una consecuencia tangible, ¿no? De estos problemas que estás detectando? No, definitivamente, Carlos, mira, eso se ve reflejado en el mercado laboral, porque cuando uno postula para hacer prácticas, antes, yo me acuerdo, no te pagaban nada, era un privilegio ser practicante. Ahora, lógicamente, la regulación ha cambiado, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero definitivamente cuando uno está en una actividad, ya sea trabajando para el Estado o dentro de lo que es el tema de los estudios jurídicos, lo que buscan es respuestas, soluciones. Y muchas de esas respuestas y soluciones van de la mano con una buena preparación jurídica. En este sentido, por ejemplo, el rol supletorio del derecho civil, ¿no? Que está en el título preliminar, cuando las materias sean afines, ¿sí o no? Cuando haya un vacío en lo que es, por ejemplo, la interpretación jurídica, o se presenten lagunas del derecho, ¿no? El Código Civil, como norma supletoria, y en base a los argumentos de integración, interpretación, ¿no? Va a construir una respuesta frente a ese tipo de vacíos. O sea, si tú no tienes una sólida formación en lo que es la interpretación jurídica, Carlos, no solo la literal, ¿no? Sino la histórica, la comparativa, la axiológica, ¿no? Lógicamente vas a tener un rol o no vas a ser efectivamente apreciable dentro del mercado laboral. Yo creo que ese es un tema totalmente tangible, y yo he tenido practicantes
donde efectivamente a veces por ayudar, ¿no? Algunos colegas me decían, mira, prepara al chico, mira, ¿sabes qué? Ella va a venir durante 6 meses, necesita un stage, ¿no? Y efectivamente cuando ellos decían, no, pero a mí me enseñaron así, o no me acuerdo, o no tenía base, el profesor lo pasó de largo, entonces vienen con una diferente formación. O sea, mientras que hay unos que dominan muy bien estos temas, hay otros que efectivamente tienen bastante carencias en ese sentido de una formación básica para poder afrontar con éxito el mercado laboral. Yo creo que eso se palpa a diario, ¿no? Se palpa a diario, se palpa a diario. Lógico, ahorita por la coyuntura que estamos viviendo no se ve en la praxis tal como está, pero definitivamente al momento de evaluar, ¿no? Quien me es útil o quien me ayuda no me causa un problema, sino me soluciona los problemas, es uno de los primeros criterios que se toma en cuenta para evaluar la continuidad ¿no? de un practicante, ¿no? Y eso mucho se ve en su empeño, efectivamente en su compromiso, en su reserva, ¿no? De cómo efectivamente va llevando a cabo este proceso evolutivo formativo que tiene de manera apropiada. Pero como yo te decía, ¿no? Cuando leía yo a Manuel de la Puente, ¿no? En las reflexiones que él hacía, dice que cuando él separaba los salones, el primer curso, lógico, él enseñaba contratos, ¿no? Y él decía, comenzaba la clase llevando una reflexión de la influencia de los 3 grandes hitos de codificación civil. Te enseñaba la influencia que tuvo el Código Napoleónico de 1804, el BGB alemán de 1900, y lo que ha traído consigo el Código Civil italiano de 1942, ¿no? Luego ya vino el Código portugués, ¿no? De todas maneras. Pero hay gente que de frente no va a ese proceso, sino de frente dice, ay, 1531, el contrato es, ¿no? Si podemos decir la relación jurídica patrimonial, comienza entonces como que el choque no es apropiado, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años a mí me han dado cursos ya de especialidad, ¿no? Daños, contratos parte especial, pero también me han dado cursos formativos, por ejemplo, el de personas, ¿no? Principios y personas, donde necesariamente, y también he enseñado derecho romano, ¿no? Y el tema está de que enseñar todo ese proceso, porque todo tiene un porqué, eso cuesta. ¿Cuesta en qué sentido? En que muchas veces las personas están desconectadas con su realidad y muchas veces no aquilatan efectivamente esos conocimientos de manera plena. La gente, pues, recepción del código napoleónico, yo decía, el código de Santa Cruz, ¿no? Acá en Bolivia, el código de Dalmacio Vélez Arfield. Una vez yo dije el código de Dalmacio Vélez Arfield y un alumno me dijo, oye, ese es el equipo de fútbol, ¿no? Me dijo así, ¿no? Entonces, se hablaba del anterior código argentino, ¿no? El código de Dalmacio Vélez Arfield, el de Santa Cruz, el de Andrés Bello, ¿sí o no? Que son los códigos que efectivamente comenzaron a llegar a irradiar sobre todo Sudamérica como consecuencia de la influencia del CODE, ¿no? Y lógicamente cuando decían, oye, pero tal persona también no participó en la independencia, entonces comenzaba a hilar, ¿me entiendes? Hilar claro, por lo que tenía, pero había gente que no tenía esos conocimientos previos. No tenía esos conocimientos previos, ¿no? Cuando decía, oye, ¿quién fue el presidente, por ejemplo, que estuvo vigente durante el Código del 36? Doctor, no sabemos. ¿Ya? ¿Quién fue Oscar R. Benavides? No sabemos, doctor. Entonces, básico es tener el conocimiento de la historia de tu país, ¿sí o no? Claro. Cuando uno preguntaba, ¿no? ¿Quién fue Rufino Echenique, Oscar R. Benavides, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que dieron, durante sus gobiernos fueron que se dieron los códigos civiles, y la persona pues no lo conecta, ¿no? Antes había un curso de introducción al derecho civil, ¿no? Antes el curso de derecho romano era derecho romano 1, derecho romano 2, ¿sí o no? Ahora no, ahora de frente vamos a especialidad y ahí cada uno, ¿no? Tiene que adaptarse, ¿no? Y yo por eso siempre recomendaba, ¿no? A mis alumnos, oye, mira, si bien es cierto, el sílabo no lo dice, pero tú puedes consultar este tema, ¿no? Consúltalo acá, ¿no? Léete el derecho, sus conceptos fundamentales de Fernando Vidal, ¿no? O Introducción al Derecho Civil de Fernando Vidal, te va a ayudar un montón, ¿no? Para que tú lo tengas de manera apropiada, ¿no? Entonces, ese tipo de figuras un poco que se ha perdido, ¿no? O sea, la gente apuesta más por los resultados, que bueno, al final es una situación que la practicidad y el mercado te imponen, pero definitivamente como que se ha perdido un poco de escoger y saber el porqué de las cosas, ¿no? Cómo se dan, cómo se plantean, y las respuestas que tienen que darse, sobre todo en una sólida formación humanística, ¿no? Yo siempre he apostado por eso, ¿no? La vez pasada estábamos hablando un poco de la teoría general del derecho, en lo que era el tema de los principios básicos de interpretación jurídica, como también de lo que era la teoría tridimensional, ¿no?
Y yo les explicaba, ¿no? Carlos Fernández Cesareo, quién es Carlos Cosío, ¿no? ¿Quién es Miguel Reale? Entonces, y la gente, pues, un poco que no, eso no lo vimos en Introducción al Derecho. En personas, a Fernández Cesareo solo lo leímos tangencialmente, ¿no? ¿Y de dónde estudiaste? De las diapositivas del profe, me dice. Entonces, eso es un desbalance que, queramos o no, luego nos va a pasar factura al momento de llevar a cabo el ejercicio de la carrera, Carlos. Claro, ahí hay grandes retos, digamos, ¿no? Y yendo a este tema ya de quizá algún planteamiento de soluciones sobre este asunto. Por ejemplo, yo pensaba, creo que es algo que te comentaba antes, que un poco la solución en el caso peruano, que es la fórmula que ha usado Colombia, que es la fórmula que ha usado Chile, es el hecho de tener una preocupación real por la formación de doctores, ¿no? O sea, una preocupación real por tener revistas serias, por tener investigación, por invertir. Claro, está el gran tema de que no necesariamente, más ahora en la coyuntura actual, va a haber mucho interés económico en el asunto, ¿no? Sí, eso es Pero, verdad. pero creo yo también un poco en el marco de las reformas que ha habido últimamente, universitarias y todo, ha permitido cierta mayor relevancia, ¿no? Del trabajo docente, ¿no? En las universidades, sobre todo más jóvenes, ¿no? Cosa que ya ocurría en las universidades más antiguas o más tradicionales, como la Católica, por ejemplo, como la misma San Martín, la de Lima, ¿no? Ya, de hecho, el docente tenía un lugar más o menos ganado, ¿no? Pero en las privadas jóvenes eso recién está empezando a ocurrir, está habiendo mayores incentivos para captar a personas jóvenes, ¿no? O interesadas en esos asuntos. No sé si por ahí crees que va, o de repente va por una regulación más centralizada, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países el estudio, la carrera de derecho está regulada. Esto es, existen criterios establecidos para los cursos, por ejemplo, ¿no? Mínimos, ¿no? Que se establecen estatalmente, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cursos van a llevarse, no importa en qué universidad estudies, ¿no? Se da una estandarización que quizá, por ejemplo, podría imponer la obligación de los cursos de derecho romano, los cursos de introducción, ¿no? No sé si quizá va por ahí, o por la creación de espacios como por ejemplo el de los congresos de derecho civil, ¿no? Aunque yo ahí tengo algunas observaciones de mejora, porque igual los congresos son muy importantes, que se realizan en estos espacios de diversas oportunidades que existen ahora más que antes, incluso por la facilidad de los temas virtuales. Pero hay algo que sí siento que nos falta, y es probablemente por lo que tú has estado mencionando, ¿no? Esta falta de cariz investigador que tenemos todavía, ¿no? Que es, no hay workshops en la mayoría de los congresos, o sea, no hay exposición de trabajos, digamos, preparados, no necesariamente para el congreso, pero de investigaciones en camino, por ejemplo, ¿no? Que sean puestas a discusión, no necesariamente con el público, sino entre profesores, que es un poco lo que pasa en otros congresos de otros lugares del mundo, ¿no? Se expone y esto se discute. Claro, puede ser que te destruyan lo que estás diciendo, pero esa es la academia finalmente, ¿no? Esa es una forma también de aprender. Que tú puedas decir, por ejemplo, haciendo un parangón con profesores vivos que son muy importantes, ¿no? No es lo mismo, digamos, la complejidad de exponer en un workshop, por ejemplo, con Reinhard Zimmermann, o con la gente del Max Plan Derecho Privado es distinta a simplemente exponer y no esperar una repregunta necesariamente, ¿no? Entonces creo que también podría ser esa una opción, ¿no? Obligarnos a esta conversación, a forzarnos a conversar, digamos, en estos espacios, ¿no? Ya no solamente exponer, que digamos que esta etapa ya la hemos hecho muy bien, los eventos en el Perú son bastante buenos, pero quizá ir a este otro nivel, ¿no? De la producción, de la discusión de las ideas, ¿no? De generar trabajos también de largo plazo. Por ejemplo, en Alemania, que es un gran referente de investigación con las grandes diferencias que tenemos, hay colecciones que se planean para 50 o 20 o 30 años. O sea, un grupo de profesores, una asociación de profesores dedicados a un tema y dicen, vamos a sacar una colección y vamos a sacar un libro por año durante los siguientes 20 años.
o sea, ese grado de profesionalismo, Claro, digamos, planificación, pues, claro, ¿no? está alejado de nosotros, ¿no? No sé, hay un poco, tú qué es lo que piensas. No, definitivamente, ¿no? El tema neurálgico, por un lado, va el tema de los recursos, ¿no, Carlos? Que efectivamente, y una planeación estratégica para la educación superior, no solo para derecho, diría yo, ¿no? Y efectivamente, el tema de la inversión en educación, lógicamente, es un tema neurálgico para un país que quiere llegar a un nivel de desarrollo intelectual. Pero tomando en cuenta la coyuntura en que vivimos, lógicamente, el tema educativo como que ahorita no es prioridad para el Estado, ¿no? Y definitivamente, más adelante, con las decisiones que se tome o no en el ámbito educativo, siempre vas a tener contacto o no con intereses, ¿no? El ejemplo típico que el actual ministro de Educación, ¿te acuerdas que fue el superintendente de SUNED, ¿no? Y ha traído consigo pues un tema de que el cierre de universidades, ¿no? Ha traído consigo bastantes problemas, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de la calidad educativa, ¿no? Sea o no situaciones que ya se puedan ver en otros espacios, ¿no? En otras competencias, y el querer avanzar y depurar, ¿no? Lo que es el tema de la instrucción superior, definitivamente es un tema más que de mentalidad, yo creo que de voluntad, Carlos. El tema de la voluntad política que se tenga con respecto a apostar por una educación superior de calidad, ¿no? Que yo creo que así pagues mucho, pagues poco, pagues menos, creo que es un derecho humano fundamental, ¿no? A recibir una educación adecuada que una persona debe de tener en su formación superior, ¿no? Yo siempre le recalco a mis alumnos, ustedes están en el nivel más alto de educación que se puede dar en un país, que es la educación superior, la educación universitaria. Y hay gente que todavía no toma conciencia de eso, sino cuando la vida le golpea o cuando efectivamente no toma conciencia del lugar donde está, ¿no? Y lógicamente hay instituciones, ¿no? Como el CONCITEC, por ejemplo, ¿no? Que incentivan la investigación y todo lo demás, pero definitivamente no ha llegado a calar, si podemos decir así, ¿no? A conectarse masivamente, ¿me entiendes? ¿No? Y definitivamente el tema, en el Perú un libro es una odisea muchas veces, ¿sí o no? Y en materia jurídica con mucha mayor razón, ¿no? Y a comparación de otros países, como por ejemplo que hemos citado Colombia, donde la producción jurídica, pues a través de editoriales, ¿no? Es más masiva, ¿no? Es más masiva. Tenemos muy buenos traductores, nadie puede decir que no, ¿no? Y eso ha sido en los últimos años, en los últimos 25 años, diría yo, Carlos, ¿eh? Las traducciones de autores tradicionales es lo que más ha abundado. Nadie dice que no. Ojo, miren, yo quiero dejar bien claro, porque a veces las personas son expertas en distorsionar las palabras. Traer conocimientos de afuera a través de traducciones no es que esté mal, pero ojo, una traducción es la forma en que el traductor entiende una determinada obra de esa persona. Y queramos o no, directa o indirectamente va a haber una incidencia sobre ello. Por ende, el tema hay que tomarlo con pinzas y crear sobre todo una posición bastante propia y neutral con respecto a los conceptos que tú puedas recibir como tal. Entonces, a veces se dice, no, porque tal profesor lo dice, porque tal autor lo dice. Yo creo muy respetable, ¿no? Que la propia formación y el propio criterio, como dijiste tú, Carlos, muchas veces no ha sido adecuadamente desarrollado. Y eso yo pienso que en la formación de un futuro abogado debe ser básico, básico, ¿no? Como digamos, ¿no? Y eso en la universidad pública, como en la universidad privada, el tema de apostar, ¿no? Por libros digitales, ahora en esta coyuntura, por ejemplo, como en los físicos, ¿no? Son situaciones que a veces un salto de garrocha que muchas personas no lo hacen, ¿no? El citar, ¿no? Ahí nomás date cuenta, el tema de la metodología de la investigación, ¿no? En mi época ese curso era uno de los cursos más pesados. Nadie quería ir a metodología, o lo pasaban porque, bueno, pues mi honroso 11, 12, pero que le tomes el gusto, ¿no? O que vivas de la investigación en un país como el nuestro. Son situaciones que nos llevan a una reflexión sumamente que te pone muchas veces entre la espada y la pared. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Regular la educación superior? Hay una ley universitaria nueva, nadie va a negar que no tiene tantos años como la anterior,
Pero definitivamente, bajo esta propuesta que se da de la libertad de empresa, cada universidad particular, en el caso particular, tú ya me complementarás en el ámbito de la Universidad Nacional, ¿no? Definitivamente los lineamientos son totalmente distintos, ¿no? Son totalmente distintos, la inversión también es totalmente distinta, pero creo yo que el factor humano es aquel que no debe dejarse de lado. Definitivamente, en la medida que uno tenga presente eso, de conocer efectivamente, y yo siempre me decía desde alumno, Carlos, ¿eh? Cualquiera no puede ser profesor, cualquiera no puede ser llamado catedrático. Debe ser una persona que tenga determinadas características y exigencias en su vida como tal. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha distorsionado mucho el concepto, ¿no? Y se le otorga la cátedra a personas que muchas veces no lo merecen. No lo merecen. No digo que sea restringido el acceso, sino que debe hacerse bajo una evaluación que el propio alumno, conocedor de un análisis crítico, debe de realizar, que muchas veces no lo hace. Muchas veces no lo hace porque se contenta con una nota que muchas veces no responde a su real rendimiento, ¿no? Y no toma conciencia efectivamente del daño que se le está haciendo, ¿no? Del daño que se le está haciendo y que trae consigo luego consecuencias futuras que muchas veces son irreversibles y son lamentables de forma puntual. Sí, efectivamente, Emilio, lo que dices es muy, muy cierto. Ahí sí, yo tengo una acotación, quizá que es el tema de que a mí sí me parece que gran parte uno de los grandes problemas que tenemos de cara a la reforma o a la mejora de la calidad educativa es que no, no hay tanta fuerza, digamos, en el estamento docente, justamente porque a veces se encuentra en cierta situación no de precariedad, pero sí la docencia no resulta ser la tarea o la labor principal del profesor, ¿no? Porque finalmente a veces tiene que trabajar en otras cosas, o no solamente tiene que dictar en una universidad, sino que para solventar una vida medianamente digna tienes que dictar en varias, ¿no? Entonces, eso es bastante sacrificado, ¿no? Y eso es que quizá hay una desconexión con la universidad en la que brindas una atención principal, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Europa, hay una gran diferencia, incluso en Chile o en Colombia, en la misma Argentina hay una gran diferencia, ¿no? Es posible en algunos casos que uno viva solamente dictando, ¿no? Cosa que aquí es todavía algo utópico. Sueño, claro, es una cosa bien utópica, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Mientras más no espíritu de cuerpo, sino mientras más personas preparadas haya para dictar, se van a ir apareciendo estas barreras, digamos, de manera natural, ¿no? Y bueno, los estudiantes van a tener que también ejercer, obviamente, su derecho de crítica, pero en el marco de una docencia mucho mejor preparada que la que tenemos en general hoy en día. Y aquí ya como para ir llegando a algunas conclusiones, me gustaría recordar una cita de Richard Zimmerman en un libro que es Derecho Europa y Derecho Romano, que es una mirada fresca, varias décadas después, de un libro de Paul Kosacker, que también se llamaba igual, Europa y Derecho Romano, que justamente buscaba revalorar el rol del derecho romano para la tradición común europea, ¿no? Que es una de las principales líneas, digamos, de Richard Zimmerman hasta el día de hoy. Y esta cita dice básicamente lo siguiente, ¿no? Que bien puede resumir un poco lo que vienes hablando, ¿no? En el lugar preferente está en la técnica jurídica y la atracción de las más recientes jurisprudencias por problemas especiales, pero no está la reflexión crítica sobre las cuestiones básicas. La técnica jurídica se puede aprender también con un repetidor o con una escuela de técnica superior. Nosotros vivimos, en cambio, en una tradición de derecho culto, en una cultura jurídica caracterizada por la pretensión de cientificidad. Esta pretensión descansa en una formación enderezada al estudio de los fundamentos, ¿no? Y esto, digamos, creo que va en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, hay que retomar esta intención de entender el derecho de la manera más racional posible, ¿no? Buscarle dar una explicación así y también de la forma más humanista posible, que a veces es lo que parece estar
perdiéndose, ¿no? En nuestro día a día, en lo profesional, y prueba de eso es lo que estamos viendo ahora con este caso que ha reventado del practicante, ¿no? O sea, esto Sí. demuestra que los abogados no tenemos o carecemos no solamente de las habilidades blandas que has mencionado, sino de un mínimo de humanidad, ¿no? O sea, vamos, que ahí los grandes puestos que se tienen en algunos lugares no van de la mano con estas otras cualidades, ¿no? Y ese es un gran problema que viene desde la misma formación universitaria que tenemos, ¿no? Ahí quizá un poco ya dando opciones a los demás, ¿cuál crees tú que sería un primer paso para un estudiante o un abogado que nos puede estar viendo y que diga, oye, me interesa lo que están diciendo, pero no sé por dónde empezar? Claro, esa es una incertidumbre que no solo se tiene cuando uno es estudiante, ¿no? Sino cuando se enfrenta al mercado laboral, ¿no? Y vivimos en tiempos donde efectivamente el practicismo es lo que lleva muchas veces a tener un criterio diferenciador, ¿no? Tú sí, tú no, porque tú sí trabajas bien bajo presión, me das soluciones, tú no, me traes problemas, me retrasas el trabajo, etc. Pero eso siempre ha existido, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando conversaba con Ike de la Puente, tú lo conoces también, y él planteaba, ¿no? Y decía, porque decían, profesor, ¿por qué tantos abogados? ¿No? La gente, mira, en mi época, estamos hablando del año 2000, ¿no? Profesor, tantos abogados, porque él no fue mi profesor de introducción al derecho, él fue mi profesor de historia del derecho. Y con eso te digo todo, o sea, ya el planteamiento, en esa época, historia del derecho, pues tenías que leer a Jorge Basadre, ¿no? Claro. Lógico, ¿no? Entonces, ya era un tema, estamos hablando de un proceso de conocer, pues, las institutas de Gallo, quién fue Alfonso X el Sabio, ¿no? El Código de Alderisco, ¿no? O sea, conocer temas de, inclusive de derecho comparado, que hoy veo muchas veces con bastante preocupación, ni siquiera se tiene un primer contacto con ellos, ¿no? Con estos elementos. Y la gente se preocupaba, ¿tú por qué estudias derecho? Bueno, porque quiero ganar plata. O sea, bueno, el factor remunerativo es un factor que de repente motivante, ¿no? De acuerdo a cómo efectivamente has llevado tu vida. Pero en el tema de solución, como dices tú, porque es un problema que puede ser analizado de diferentes aristas, Carlos. Lo que diría es que un abogado no debe de perder su esencia. Por eso que se estudia siempre en humanidades esta carrera, ¿sí o no? Al estudiarse dentro de ese bloque, nos habla de que la propia profesión te exige determinados requisitos, ¿no? No es posible, Carlos, que un futuro abogado no sepa hilar ideas, no sepa expresarlas en una hoja, no sepa redactar. Hasta la fecha, uno de los grandes cánceres es el operador de Wormlas o la secretaria que lo haga. Bueno, a mí me parece que eso no está bien, ¿no? En nuestra época se llevaban cursos de, bueno, en mi época era comunicación, lengua 1, lengua y literatura, había cursos de formación que te preparaban para luego la especialidad. Ahora, lamentablemente, a veces desde el primer ciclo coinciden cursos que de especialidad, que de frente vas a la especialidad y de formativos no tiene nada, ¿no? Y que te enfrentan y ya a una situación totalmente distinta, ¿no? Y a veces por querer aprobar, simplemente lo dejas de lado. Y efectivamente dicen, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Tomando como acotación lo que decía en la obra El Príncipe, ¿no? Maquiavel. El fin justifica los medios. Entonces, apruebo ya, después ya veré cómo hago, ¿no? Pero eso, después veré cómo hago, quieras o no, te pasa factura, ¿no? Y te pasa una factura muy grande al momento de ver tu trato, tu relación, tu rendimiento, ¿no? Con los clientes o con las personas que te evalúan para poder obtener una plaza laboral, ¿no? Y yo pienso que eso ya debe partir de cada uno. En el tema de, por ejemplo, un abogado no puede dejar de tener una buena redacción. Había gente que no sabía utilizar un diccionario, Carlos. O sea, hay gente que no sabía hilar una composición, una fundamentación, una argumentación adecuada. Lamentable, este tipo de figuras no nos va a llevar a nada, te soy sincero, ¿no? ¿Y eso qué hace? Trae consigo que el filtro para obtener una buena plaza laboral dentro del mercado sea cada vez menor, pues, ¿sí o no? Eso también hay que tener la acotación, ¿no? Queramos o no, ese es un factor que nos lleva a enfrentar con éxito o fracaso lo que es el tema del mercado laboral. Queramos o no, yo pienso que uno debe invertir en su educación. Yo sé que hay gastos, yo sé que efectivamente hay determinadas situaciones que son imprescindibles, como es el tema de la alimentación, la casa, ¿no? Y más cuando tienes hijos o ya tienes familia, ¿no?
pero definitivamente el tema va de que sepas aprovechar el momento, la coyuntura, en lo que es la etapa de tu formación, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a radicar una adecuada reforma de educación superior, en la búsqueda de resultados, como decía, ¿no? Es un buen profesional, pero deja mucho que desear como persona. Esa es una frase muy cotidiana. Yo lo que diría es que en esta carrera como la nuestra debe de complementar ambos conceptos de forma puntual. Bueno, Emilio, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado. Creo que la conversación da para mucho más, pero igual sabes que los tiempos son a veces tiranos con todos. Y nada, hay que continuar en esta intención de seguir abriendo camino, como se podría decir, ¿no? A través de la enseñanza, de los diversos cursos que tú tienes en las diversas universidades en las que estás. Estoy seguro que vas transmitiendo este mensaje y abriendo camino también hacia el futuro, ¿no? Y bueno, reiterarte las gracias trasladadas por medio de mí de Atena, de Ronald también. Y nada, ojalá pronto podamos volver a encontrarnos, no solamente en este espacio, sino quizá viajando allá a la vieja Salamanca y encontrarnos allá nuevamente. Más pronto que tarde, esperemos, cuando pase No, todo ojalá, esto, ojalá, ojalá. todo No, esto que Carlos, estamos viviendo. simplemente agradecerte a ti por la invitación. Este tema, lógicamente, es bastante controversial. No sé si hemos pisado cada callos o no, pero decir la verdad, creo que eso no es nada malo, ¿no? Es primero tomar una radiografía de nuestra realidad y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es un tema bastante interesante para tener la acotación y que, como dices tú, es simplemente un primer contacto de un problema o un tema que tiene mucho por rebanar, ¿no? Que esto sirva, al contrario, que sea un primer paso de un escalón para una mejor y mayor y profunda reflexión sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Agradecerte de nuevo tu participación acá, a todas las personas que nos están viendo y las que nos van a ver, ya que el video queda colgado para más adelante. Comentarles que el próximo viernes en el programa estaremos hablando un poco de los temas financieros, bancarios, vinculados al COVID, con Víctor Manrique y con Susana Vaca, que nos va a acompañar desde el Ecuador. Así que nada, muchas gracias, Emilio, muchas gracias a la gente que nos escucha y nos vemos hasta el próximo viernes. Chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias.